Pedro Agustín Medrano Ceña es ingeniero de montes por la UPM. Desarrolla su trabajo desde el año 95 en la Asociación Forestal de Soria. Su preocupación por los montes de socios le viene tanto de forma familiar, siendo condueño en 2 de ellos, de la provincia de Soria, como profesionalmente. En el año 2003 trabajó activamente en la promoción de la que luego fue la disposición adicional 10ª de la Ley 43/2003 de Montes, que habilitaba la constitución de juntas gestoras para la gestión de los montes en régimen de proindiviso. También ha colaborado en la redacción de la disposición adicional 8ª de la Ley 3/2009 de Montes de Castilla y León. En los años 2010-2013 dirigió el proyecto Montes de Socios, encaminado a fortalecer esta figura en diferentes zonas de España. El proyecto fue seleccionado en la convocatoria de proyectos piloto de la Red Rural Nacional y fue galardonado por ONU en 2013 como Best Practice. Por este trabajo, Pedro Agustín tiene el reconocimiento de emprendedor social por la organización internacional ASOCA. Desde este proyecto se configuró un grupo de trabajo que ha venido colaborando con el Ministerio de Medio Ambiente en la mejora del marco legal de los montes de socios. Pedro. Bueno, pues buenos días. Gracias por la invitación, por la posibilidad de estar aquí. No he traído PowerPoint y prefiero desarrollar esto en un tema más no tan atado a las diapositivas. Para empezar a explicar o entender mi intervención, pues hay que remontarse un poco a lo que son los montes de socios. A finales del siglo XIX, merced a las políticas desamortizadoras y también a la Ley 11 de 1820 de desvinculación nobiliaria, pues salieron a la venta diferentes patrimonios. En base a las políticas desamortizadoras, se expropiaron y se vendieron los bienes de las que se consideraban manos muertas. La iglesia, las universidades, las órdenes militares y muchos de los montes de los ayuntamientos. Entonces, merced a la ley de desvinculación nobiliaria, se permitió a los nobles que tenían patrimonios rústicos deshacerse de esos patrimonios rústicos. Muchos de estos nobles aprovecharon para irse a vivir a las ciudades y también vendieron esos patrimonios. Entonces, ¿qué ocurrió con esos 2 grandes patrimonios? Los patrimonios públicos, que son la inmensa mayoría, que fueron expropiados a los ayuntamientos, y los patrimonios nobiliarios. Bueno, pues que en algunas zonas de España la gente permaneció pasiva, los habitantes de los pueblos, y esos patrimonios fueron adquiridos por las clases más pudientes, y en otras zonas de España, en la mayoría, fundamentalmente en los 2 tercios nortes, aunque también hay casos en Extremadura y en Andalucía, pues fueron los propios habitantes de los pueblos los que acudieron a esas subastas, y en un contexto en el que apenas había liquidez, que no había dinero en las familias, pues se pusieron en manos de avalistas, en manos de usureros en algunos casos, para encontrar un dinero y poder rematar y comprar pues lo que podemos decir que hasta cierto punto era suyo, ¿no? Si hiciéramos un símil en tiempos de hoy, sería pues como si a los agricultores de hoy en día se les expropian sus bienes de producción y se les vuelve a decir que tienen que recomprar sus medios de producción, porque en estos terrenos los habitantes de los pueblos pues lo que hacían era desarrollar sus actividades principales: los ganados, la caza, la leña para calentarse, la madera para las casas, ¿no? Entonces lo que ocurre es que todos estos patrimonios salen a la venta y los vecinos de los pueblos se ponen de acuerdo y los compran. Los compran con nombres y apellidos, como ha dicho antes José María, y eso queda inscrito ante notario, en muchos casos accede al registro de la propiedad y aparecen pues, a nombre de personas físicas. Pasan los años y pues esta propiedad pues, pasa de padres a hijos, en algunos casos se vende, y da origen a una situación complicada, que voy a tratar de visualizar con lo que nosotros llamamos la sábana, que suelo llevar siempre conmigo. Nada, está así. Bueno, pues esto es un monte de Soria de 800 hectáreas
que fue vendido en el año 1868 y que fue comprado por 35 vecinos que están inscritos en el registro de la propiedad. En esta primera columna aparecen sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y sus tataranietos. Entonces, pues cuando nos encontrábamos con problemas para gestionar estos montes que nuestros abuelos nos habían dicho que eran nuestros y que teníamos que conservar porque en sus casas había hecho un esfuerzo familiar muy importante por comprarlos, nos encontramos con el problema que los abogados nos dicen que lo primero que tenemos que hacer es acreditar la condición de causaviente de esos titulares registrales. Es decir, para todas y cada una de estas 400 personas que hoy configuran el monte de los 35 compradores, teníamos que hacer papeles, teníamos que ir a sacar la partida de defunción del bisabuelo, últimas voluntades, localizar testamentaría, para todos y cada uno. Entonces, pues esto era ya imposible. Y en la hipotética situación de que esto fuéramos capaces de hacerlo, luego para tomar los acuerdos teníamos dos posibilidades. Los actos de gestión teníamos que conseguir el acuerdo de por lo menos más del 50% de las cuotas. Y los actos de disposición necesitábamos el 100% de las cuotas. Entonces, bueno, pues la situación era que estos montes se encontraban en una situación de abandono. En el año 2003, cuando trasladamos desde la Junta de Castilla y León, se trasladó al Ministerio de Medio Ambiente, que era interesante favorecer la gestión de este tipo de montes, se consiguió introducir la disposición adicional 10ª, que lo que venía a decir era que para la gestión de los recursos forestales, energéticos y mineros de este tipo de montes, ya no hacía falta hacer todo lo que decía el Código Civil, sino que se podían constituir juntas gestoras a partir de grupos de más de 10 copropietarios vivos. Bueno, pues en una ley, en una disposición que entra en último momento en el Senado, se abre una puerta y esto se extiende como un proceso tremendo. Empiezan unos pueblecitos en Soria, salta a Asturias y hoy ahora mismo pues está en Guadalajara, está en León, está en Segovia, está en Zaragoza, está en Teruel, está en Cáceres y es un proceso que se ha extendido por toda España. En el año 2010 esta situación accede al Ministerio de Medio Ambiente y nos animan a dar un paso más y extender la buena práctica que se había detectado en Soria pues en estas comunidades a priori potenciales y también extender un poco el estudio que veníamos desarrollando en Soria. Con este proyecto, como ha explicado Salvador, configuramos un grupo de trabajo que se centró en lo que ya considerábamos necesario, que es fortalecer esa disposición adicional 10ª, porque las evidencias nos estaban mostrando que necesitábamos algo más. ¿Y por qué las evidencias nos mostraban que necesitábamos algo más? Pues bueno, porque, por ejemplo, de la investigación que se ha recopilado, que se ha hecho, el peso superficial que hay en España es entre 1,5 millones y 2 millones de hectáreas. Entonces, es el 7% de la superficie forestal española, con lo cual ya es cuestión de empezar a plantearlo. El número de condueños que hay en Soria supera las 100.000 personas y en Soria vivimos 90.000 personas. O sea, hay más condueños de montes de socios en Soria que habitantes en Soria. La investigación que hemos desarrollado en Soria, hemos identificado que hay 1.750 montes vendidos. Esto con los boletines de ventas en la mano, perfectamente documentado. Que se vendieron 207.000 hectáreas en la época de la desamortización, más las ventas nobiliarias. Que se fueron afectadas 420 localidades. De esta ingente cantidad de montes vendidos, el 50% de los montes se vendieron tan solo entre el año 1866 y el año 1867. El valor de mercado de estos montes superó, en la mayor parte de los casos, por 2 y 3 veces su precio de salida. Es decir, no fueron ventas fáciles, fueron ventas en las que se compitió y que se pusieron en precios de mercado altos. Y el 87% de esta superficie fue efectivamente vendida. La superficie que tenemos identificada como montes de socios en Soria está entre las 150 y las 180.000 hectáreas, es decir, prácticamente como toda la provincia de Guipúzcoa junta. Esto lo tenemos perfectamente documentado a nivel de registro de la propiedad. Sin embargo, esto no es un problema exclusivo de Soria. La investigación que hemos realizado es que en Guadalajara pueden existir unas 130.000 hectáreas. En Asturias existen unas 100.000 hectáreas, fundamentalmente localizadas en el occidente asturiano. Además, vienen de una fórmula jurídica diferente porque gran parte de ellas vienen de la redención de censos. En Aragón, el compañero Pérez Soba ha colaborado en esta investigación, pues tenemos identificadas más de 500.000 hectáreas vendidas. Entonces, es un problema
que afecta a toda la superficie. ¿Y por qué es interesante favorecer la gestión de este tipo de montes? Por tres motivos básicos. Un primer motivo, que es por una razón ecológica. Es de interés que estos montes no sigan en una situación de deterioro y que puedan beneficiarse, recuperarse ecológicamente. Prevención de incendios, plagas, recuperación de biodiversidad, todo lo que queramos. También por un principio económico, porque en zonas de montaña, donde la actividad es muy pequeña, muy limitada, no es de recibo que tengamos esta cantidad de superficie sin producir. No es de recibo que en Soria tengamos una provincia de Guipúzcoa dentro que esté prácticamente sin producir. Y luego también por una razón social muy importante, y es que recuperar esta última columna es abrir a mucha gente, ayudarles a recuperar sus raíces rurales. El premio que nos dio la ONU, que la verdad es que fue una sorpresa, fue precisamente por ese tema, por haber establecido un vehículo de acercamiento entre la sociedad rural y la sociedad urbana. Y aprovechando el contexto en el que estamos de los compañeros del Colegio de Ingenieros de Montes, creo que a raíz de los montes de socios se abre una oportunidad laboral, una oportunidad de acercamiento a la sociedad tremenda, y es ver cómo capitalizar este instrumento de vinculación entre unos y otros. Cuando la gente viene a firmar su pertenencia a una junta gestora, a un monte de socios, no viene por una cuestión económica, aunque luego la cuestión económica sea importante y haya que definir un plan de gestión de este tipo de monte. Porque si vemos los porcentajes de copropiedad que hay, 0,11%, 0,20%, pues no se viene por un tema económico. De las 51 juntas gestoras que tenemos constituidas en España para los montes de socios, 50 han renunciado al reparto de dividendos. Lo invierten todo en mejoras del monte y de la calidad de vida del pueblo. Es decir, se hace un proceso, un círculo virtuoso. Lo que sacamos del monte lo reinvertimos en el monte, volvemos a crear más capacidad productiva en el monte y rompemos un poco sin un poco rompemos la espiral de abandono en el que se sitúan este tipo de montes. Y bueno, pues ¿qué ha buscado qué avances va a suponer la ley de montes para con los montes de socios? Pues por un lado les ha dado un nombre. En el año 2003 lo único que existía es que apareció una disposición adicional décima para la gestión de los montes en régimen de proindiviso. Bueno, pues afortunadamente ya se ha consolidado la figura de montes de socio como un cajón que hay dentro de la propiedad privada, pero que es diferente porque es propiedad privada en régimen colectivo. En otros países existe una regulación específica de la propiedad colectiva. Bueno, pues la ley de montes por lo menos lo que le da ya es un nombre. Le dice que existen, en su exposición de motivos hace una reflexión del peso específico que tienen, del peso que tienen en España, de su función social como elemento vertebrador de las comunidades locales, y les da un nombre. La definición que les da, pues la verdad es que no es la que más nos gustaría, pensamos que es insuficiente. Hemos escuchado lo que ha dicho José María de un posible desarrollo reglamentario, nos gustaría que fuera todavía mejor, porque la problemática de los montes de socios, que es lo que se desarrolla en su definición, no es exclusivamente una cuestión de que tengamos algunos condueños no identificados. Es un problema de imposibilidad de conseguir mayorías, es un problema de convivencia entre derecho romano y fórmulas germánicas, fórmulas vecinales de aprovechamiento, y por eso este tipo de montes no tienen por qué ser vecinales en mano común. Son montes de socios, son un origen romano en el que pueden convivir fórmulas germánicas de aprovechamiento. Y eso pues, hay que reconocerlo y ya está, no pasa nada. Son montes en los que suelen preexistir fórmulas jurídicas previas. La gente, cuando compró los montes, pues se tenía que organizar y en algunos casos se establecieron pactos para funcionar. En otros casos estos pactos los convirtieron en lo que venían a llamar sociedades civiles, que en algunos casos incluso aparecen como titulares catastrales. Por ejemplo, en Aragón, que se perdió muchísima información con la guerra, pues esta situación de sociedades civiles es muy habitual y no son sociedades civiles. Preexiste una compra por un colectivo de personas, como así se ha demostrado con los títulos, ¿no? Bueno, con esto quiero decir que la definición, que es uno de los avances de la ley, pues está bien, pero nos gustaría que hubiera seguido un poquito más. ¿Y luego en qué se ha orientado la ley? Pues se ha orientado en definir las especificidades de este tipo de monte, en habilitar su gestión a través del fortalecimiento de las juntas gestoras y en el proceso de actualización de la titulación. Son un poco los tres pilares que marca la ley y que entendemos que son estratégicos. Repito,
permitir su capacidad de gestión a través de la fórmula de las juntas gestoras, que se ha mostrado la más eficiente, heredada desde el año 2003. Segundo, las especificidades de este tipo de propiedad. Y, en tercer lugar, el proceso de actualización de la titulación. Entonces, en cuanto a las especificidades, cosas que se va a avanzar con la ley, pues, por ejemplo, afortunadamente, si la ley sale, pues no se podrá ejercer la acción de división de la cosa común en este tipo de montes. ¿Qué significa la acción de división de la cosa común? Significa que el Código Civil dice que cuando uno tiene una participación en un proindiviso, puede pedir que se le dé mi parte y el condueño puede decirle al proindiviso, quiero mi parte. Si esa parte resultase inservible, jurídicamente se viene a asociar a que esté por debajo de la unidad mínima de cultivo, todo el monte sale a subasta pública. Entonces, esto sería un disparate, porque en el momento que cualquier condueño de estos pidiese ejercer la acción de división de la cosa común, todo el monte saldría a subasta pública. Se rompería el principio de vertebración y de identidad entre el monte y la comunidad rural. Entonces, esto lo bloqueamos ya en la Ley de Montes de Castilla y León y es uno de los logros que tiene la Ley de Montes Nacional, que queda ahora mismo bloqueado. También, otro de los temas importantes es la transmisión de acciones. Nos gustaría que este tipo de montes siguiesen conservando su vocación de bosques de familias, de conjuntos de bosques familiares. Entonces, en la ley sería deseable, lo deja medio insinuado pero no llega a matizar bien, que se ampliase el derecho de retracto, es decir, de adquisición preferente, que cualquier condueño tiene en un proindiviso, se ampliase también a las relaciones familiares hasta tercer grado. Es decir, que un padre o un tío tenga plena legitimidad de transmitir su acción a los sobrinos antes de que pueda entrar cualquier condueño a ejercer la acción de retracto. Bueno, son cuestiones que pueden resultar insignificantes, pero son importantes para ayudar a mantener este carácter de familiar y de cohesión social a nivel de grupo social en los pueblos. El proceso de actualización de titulación, pues se ha comentado antes, yo creo que es importante tener clarificada la propiedad de los terrenos forestales en nuestro país. Es muy importante favorecer la gestión, pero no podemos olvidarnos de que si tenemos una propiedad saneada y actualizada, pues se ayuda a la gestión y a muchas otras cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, la ley, pensamos que la ley es buena, lo que pasa es que le faltan algunos detalles, creo que ha interpretado mal lo que significan este tipo de montes, porque ha asimilado el proceso de interrupción del tracto, es decir, de que no tenemos los papeles actualizados, a un abandono de las acciones. Entonces, la última redacción del texto de la ley viene a decir que los condueños que han actualizado deberán denunciar las cuotas vacantes, porque esas cuotas vacantes, en función de la ley, de una interpretación errónea de la Ley 33/2003 del patrimonio de las entidades públicas, podrían pertenecer al Estado. Entonces, esto significaría una segunda desamortización. Es decir, se confunde la no reanudación del tracto, pero los bienes están garantizados porque están inscritos en el registro de la propiedad o porque hay un título público, con la pertenencia a las entidades públicas. Entonces, entendemos que esto se debería corregir. Y se debería corregir y facilitar, pues, un proceso de actualización de la titulación, como otras leyes sectoriales, como la ley agraria, ha hecho para la propiedad agrícola, a través de los procesos de concentración. Vamos a aprovechar todo este conocimiento social que se tiene, vamos a asimilarlo a un proceso de elaboración de bases, por hacer el símil agrario, y a partir de ahí introducimos un proceso de información pública para llegar a los titulares últimos, ¿no? O si nos da miedo que se pueda bloquear la administración con este tipo de procesos, habilitemos vías por lo civil, como puede ser una acta de notoriedad específica para este tipo de propiedades colectivas, por el cual los condueños puedan ir por la vía civil notarial y actualizar el tracto. Y bueno, pues en esta situación es en la que estamos. Yo comprendo que es un poco complejo de explicar, de entender toda esta situación.
Y bueno, pues el paso es positivo. No perdemos la esperanza de que todavía en la vía de negociación parlamentaria se puedan introducir muy pequeños matices que lo convertirían en una ley excelente. Por ejemplo, la constitución de las juntas gestoras, los 51 casos que se han hecho en España, se han hecho siempre convocando a los propietarios ante el órgano forestal de la comunidad autónoma. Es básico. Necesitamos la intervención de un órgano capacitado, próximo, para que dé garantías de que el proceso se hace bien. Pues bueno, pues en la actual revisión de la Ley de Montes se ha obviado. Entonces, se ha convertido las juntas gestoras en una cuestión autoproclamativa. Los propietarios tienen derecho a convocar juntas gestoras. ¿Ante quién? Ante ellos mismos. Son cuestiones simplemente de matiz, ¿no? Entonces, la valoración final es que la ley es buena, supone un avance, pero que con muy pequeñas matizaciones se convertiría en una ley excelente que cumpliría los fines que establece en su exposición de motivos, que es ayudar a que este 1,5 millones de hectáreas, a que esta cantidad ingente de propietarios forestales fortalezcan sus lazos de vinculación con los pueblos de donde vienen y esto se convierta en un elemento de desarrollo rural. Y esto es nada más. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Y a continuación nos hablará de sociedades forestales Tomás Fernández Couto. Tomás Fernández Couto Juanas es ingeniero de montes por la Escuela Técnica Superior de Montes de Madrid, 1984, y funcionario de carrera del Cuerpo Facultativo Superior da Xunta de Galicia, especialidad de ingenieros de monte. Ha desempeñado funciones de técnico en diferentes servicios provinciales de medio ambiente natural, hoy conservación de la naturaleza, y de jefe del Servicio de Defensa contra Incendios Forestales de Lugo, director técnico de la Reserva Nacional de Caza de los Ancares en Lugo y posteriormente subdirector general de Medio Ambiente Natural. Desde julio de 1996 hasta octubre de 2005 ocupó el cargo de director general de Montes, periodo en el que es responsable del funcionamiento del operativo de defensa contra los incendios forestales de Galicia, de la ejecución de la política forestal y de la política de conservación de la naturaleza hasta la creación de una dirección general específica. En abril de 2009 fue nombrado de nuevo director general de Montes hasta que en enero de 2012 fue nombrado secretario general de Medio Rural y Montes de la Consellería del Medio Rural y del Mar, responsable de las distintas áreas relacionadas con el medio rural, responsabilidad en la que continúa en la actualidad. Gracias, Tomás. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación a estas jornadas, que realmente están siendo muy interesantes. La verdad es que venir de Galicia significa venir de un laboratorio en el que, para bien o para mal, hay poco monte público, sea patrimonial o de utilidad pública o de manial, solo el 2% del territorio, y prácticamente todo nuestro territorio pues, es muy parecido a esto que acabamos de ver de montes de socios. Si pensamos que en Galicia, de 2 millones de hectáreas forestales que tenemos, hay 45.000 hectáreas de monte público, muchas de ellas patrimoniales. Hay 668.000 hectáreas de monte vecinal en mano común, que supongo que ustedes conocen. El monte vecinal en mano común es una propiedad colectiva, pero en régimen germánico. En el monte vecinal no hay propietarios. El único propietario es la comunidad vecinal. Los comuneros forman parte de la comunidad propietaria mientras reúnen requisitos para ser comuneros. Si dejan de reunir esos requisitos, como trasladarse a habitar en otro lugar, dejan de pertenecer a esa comunidad. De manera, es una propiedad privada, se habla de que no es privada, es absolutamente privada, pero colectiva, con un régimen de gestión muy similar al de los montes de utilidad pública. Pero es importante recordar que esa propiedad, que esa defensa de la propiedad es hacia afuera, pero también hacia adentro.
El monte vecinal, la normativa lo protege de, digamos, presiones externas, pero también, y de una forma muy importante, lo protege de presiones internas para que los comuneros no hagan, digamos, privativo o romano o dividan ese monte vecinal, cosa que a veces olvidamos. Igual que cuando se hizo en muy poco tiempo los procesos de desamortización, también en España y básicamente en Galicia se hicieron muy rápido muchos procesos de calificación de montes como vecinales en mano común. Eso nos da una serie de problemas, pero relativo a cuestiones que acabamos de hablar, hay zonas, sobre todo del oriente de la provincia de Lugo, incluso zonas del oriente de la provincia de La Coruña principalmente, donde hay muchos montes que se calificaron como vecinales en mano común y en los que se están iniciando procesos para recalificarlos, porque básicamente son lo que nosotros llamamos montes de varas, vocerío de fabeo, según la zona, y que vienen a ser los montes de socios de la ley. ¿Esto qué quiere decir? Pues que son montes pro indiviso, colectivos, pero de régimen romano, no germánico. Cada uno de esos comuneros no son comuneros, sino son propietarios de una parte. Nosotros ya en la Ley de Montes de Galicia los tuvimos en cuenta, se dieron pasos en este sentido y hay montes que se están consolidando y montes que incluso están retrocediendo de su situación de vecinales en mano común a la situación de fabeo. Por no hablar ya de la confusión entre el monte comunal y el monte vecinal en mano común. El monte comunal es de propiedad pública y aprovechamiento vecinal. El vecinal en mano común no es un monte comunal. El vecinal en mano común es un monte privado, germánico, de dominio y aprovechamiento por parte de la comunidad propietaria y con una serie de requisitos muy especificados en las normas. En la Ley de Montes de Galicia se han hecho, en tanto en cuanto propietarios y gestores de montes, algunas, digamos, entradas en lo que es el régimen de gestión de los montes vecinales en mano común, hasta el punto de que, por ejemplo, en Galicia, un monte vecinal en mano común está obligado a reinvertir anualmente en la gestión del monte el 40% de todos sus ingresos. No de sus beneficios, sino de sus ingresos. En la gestión del monte. La gestión del monte no es hacer áreas recreativas, ni arreglar la iglesia de la parroquia, ni hacer la casa de la comunidad. Esos son gastos de interés general, que por tanto tienen una connotación fiscal adecuada, pero no son gastos a incluir en ese 40% de gestión del monte, que básicamente son las inversiones en el proyecto de ordenación forestal de ese monte. Hay otras que podemos incluir, como son lo relativo, pues, digamos, a las aportaciones en los convenios, en las devoluciones, o, por ejemplo, adquirir enclavados o terrenos para facilitar la gestión de ese monte vecino. Pero bueno, hoy, y era un poco aclaración por lo que hemos venido oyendo, hoy vengo a hablar de otro aspecto para nosotros muy importante, que es ese 1.326.000 hectáreas. Eso que parece una cifra relativamente grande de territorio, 1.326.000 hectáreas, que es el 65% de nuestro monte. Hay que pensar que la propiedad media de ese 1.300.000 hectáreas está entre 3 y 5 hectáreas. Y en muchos casos hasta en 25 parcelas diferentes. Y esa es nuestra realidad y nuestro día a día. Claro, hablar de esos 2.039.000 hectáreas es importante. ¿Por qué? Porque esos 2.039.000 hectáreas, a pesar de sus problemas de estructura, en este momento producen el 60% de las cortas de todo el país, de toda España, con posibilidad de al menos duplicarlas, con que únicamente aplicáramos una gestión sostenible, con equilibrio ambiental, con equilibrio social y con equilibrio económico, profesionalizando esa gestión. Esa gestión en parcelas pequeñas, como se pueden imaginar, es bastante diferente. Esto que pueda parecer un caso concreto, no lo es. Esto es la realidad de parcelas y de propiedad de una pequeña parte de Galicia, parte de ella concentrada. La venta en ordenada porque son divisiones posteriores a una concentración parcelaria, que como saben se puede hacer en terreno agrícola y terreno forestal.
Por cierto, en las leyes es importante definir los conceptos. En España no existe terreno ganadero. Hay terreno forestal, hay rústico, desde el punto de vista de ordenación del territorio, pero desde el punto de vista de gestión primaria hay terreno forestal y terreno agrícola. Y a la vez hay un uso ganadero que vale para el terreno agrícola o para el terreno forestal. Yo soy ingeniero de montes, pero mi especie es silvopascicultura, por algo. Las leyes de montes hasta ahora realmente, y aquí se ha dicho, tenían una función básica y fundamental de protección del monte público, porque era necesario. Y hay muchos ejemplos históricos. Cuando éramos todos chavales y nos explicaban la historia de España, nos hablaban de un movimiento de grandes masas de ganado que se movían de norte a sur siguiendo la primavera. Y aquello, teóricamente, debería llamarse trasverdor o traspastos, o tras feracidad de crecimiento de la vegetación, ¿no? Pero se llamaba transhumancia. ¿Y quiere decir transhumancia? Pues que era el movimiento de grandes rebaños de arriba a abajo de España, quemando España para aprovechar los pastos de los terrenos y los bosques quemados. Por eso se llamaba transhumancia. Por eso y por mucha historia y porque, bueno, nosotros no tenemos los bosques que tienen los franceses, los alemanes. ¿Por qué? Porque hemos acabado con ellos. Hemos acabado con ellos y nuestros bosques en gran medida son relativamente, salvo algunas excepciones. En Galicia es difícil encontrar un bosque de árboles de más de 100 años, no existen. No existe. Ahora hay otro proceso de aumento de la vegetación, de la superficie arbolada, pero los grandes bosques históricos hace mucho tiempo que desaparecieron. Vemos las fotos de Galicia de primeros del siglo pasado y se podía andar descalzo. Se podía andar descalzo porque no había ni un palo ni una astilla que clavarse en el pie, allí no había nada, estaban absolutamente pelados. Bueno, no me quiero ir un poco por las ramas. Esta es una situación. Bueno, allí empezamos a trabajar con la realidad de qué se hace con ese 1.300.000 hectáreas. En muchos pueblos de Galicia, como en otras partes de España, yo este año hago 55 años. Yo empecé muy joven a trabajar en todo esto. Cuando yo empecé a trabajar, los jóvenes de los pueblos tenían 40 años. Yo hoy tengo 55. Bueno, no vamos a hacer unas matemáticas exactas, pero hoy podemos decir que en muchos pueblos los jóvenes tienen 65 años. Y no salen las cuentas, pero lo vamos a dejar ahí, 65 años. En muchos. ¿Qué va a pasar dentro de 15 años? En 15 años van a tener 80 años. ¿Eso qué quiere decir? Que en bruto tenemos 15 años para desarrollar un poco todas estas propiedades privadas o esperar a que todo se convierta en selva y que pasen todos, entonces sí que habrá unas grandes superficies patrimoniales del Estado porque quedará todo abandonado. Pero eso será ingestionable. La única forma de sacar partido a todo esto es agrupar la gestión. No me voy a extender aquí de los beneficios que todo esto puede traer, porque es evidente, en algunas de estas parcelas es imposible tirar un pino o un eucalipto sin que mitad de la copa caiga en la parcela de al lado. O sea, en Galicia hay parcelas, aquí un poco lo pueden ver, de 200 metros de largo y 2 metros de ancho, y de 1 metro también. Entonces, bueno, gestionar eso pues se ve como que es un poco difícil, ¿no? Aplicar a esas parcelas pues un proyecto de ordenación ya se hace un poco complicado. Y ya demostrar que tu gestión es sostenible, que plantar un cerezo, un carballo en una esquina, un pino en la otra, un eucalipto en la otra, para decir que... Bueno, ya se hace un poco como de jardín, ¿no? Entonces es evidente que tenemos que agrupar. Si simplemente para la madera añadimos que cada vez que alguien quiere cortar, llama a un rematante, que también nos vamos quedando sin rematantes, porque al final en todo este barullo, a veces solo los compradores de madera saben quiénes son los dueños de la parcela. Y van y dicen, oye, que tu abuelo tenía esta parcela que se puede comprar, me interesa, te la compro. ¿Es tuya o tienes otros herederos contigo? Y si consigue que éste se la venda, aún tiene que mandar una cuadrilla para buscar propietarios alrededor, a ver si consigue una superficie de corta de 3, de 4, de 10 hectáreas, que le justifique mandar una máquina o mandar una cuadrilla y que no le cueste sacar más la madera de lo que vale la madera. Evidentemente, pues las valoraciones, y aquí vemos que en muchas zonas pues hay pinos grandes, pinos pequeños, pinos buenos, pinos malos, eucaliptos, un carballo. Bueno, pues el valor de la madera es muy relativo, porque después según él tiene que rehacer lotes
para poder vender, porque el único valor que tiene la madera es en el parque de una fábrica, de un aserradero, de una fábrica de tablero, de celulosa. Es el único valor que tiene la madera, la partida allí puesta. Y al final vete sacando costes para ver cuánto le puedes pagar a un propietario. De manera que entre superficie, entre imposibilidad, es imposible. Esto que ven aquí pues son las dos primeras SOFOR de Galicia. Una de 100 y pico hectáreas y otra de unas 200 hectáreas. ¿Y qué es una SOFOR? Para nosotros son las sociedades de fomento forestal, que ahora viene recogida la figura en la reforma de la ley básica y nos da mucho más contenido, porque hasta ahora únicamente lo estaba en la Ley de Montes de Galicia. Una comunidad autónoma no tiene capacidad para desarrollar una figura jurídica societaria. Esto es ahora el resumen en gestión de todo aquello, una SOFOR de 309 hectáreas y otra SOFOR de 180 hectáreas. Y ahora son dos superficies únicas de gestión con muchos propietarios. Bueno, aquí lo hemos conseguido en 489 hectáreas, ya solo nos queda 1.305.000. Pero bueno, vamos avanzando. Vamos avanzando. Otro ejemplo puede ser esto. Yo ayer, antes de coger el avión, estuve casi toda la tarde, casi lo pierdo, en un concello que es Serra de Outes, bueno, con los promotores de esta otra SOFOR. Después de 7 años, esta es la situación en la que están. Han conseguido que todos esos propietarios se unan a un proyecto común de SOFOR, nos han pedido una subvención y, bueno, esta es una de las SOFOR que en este momento inicia su proceso de constitución. Y al final, ¿qué es una SOFOR? Bueno, le dimos muchas vueltas a qué figura jurídica aplicar. No puede ser la figura de una cooperativa porque realmente no hay ningún tipo de cooperativa que le dé sustento jurídico a esto. No la hay. No existe. ¿Puede haber una cooperativa de trabajo asociado? Bueno, pues para unas pequeñas parcelas de 7 agricultores que se juntan y gestionan en común 7 parcelitas y 10 hectáreas, ¿vale? Bueno, y además lo hacen ellos. Pero esa es la única aproximación que el cooperativismo nos lleva hasta aquí. Podía ser una sociedad agraria de transformación, pero casi todas las sociedades agrarias de transformación que existen, salvo que sean específicamente agrícolas, realmente funcionan sin adecuarse a la ley, porque una sociedad agraria de transformación, el 100% de los socios tienen que ser agricultores a título principal. Eso no tiene nada que ver con la realidad. En una SOFOR de Galicia, los que aquí estamos sentados, podríamos ser perfectamente los propietarios que uniéramos las parcelas. Hay algún agricultor, hay algún ganadero, pero mayoritariamente gente como nosotros. Gente que trabaja en Astano, que trabaja en Bazán, que trabaja en Inditex. Uno es notario, otro es abogado, otro es subdirector de la UNESCO. Esa es la realidad del propietario forestal de Galicia. Ayer, donde estaba, pues había uno que tenía una... Bueno, se dedicaba a hacer obra de piedra, había 2 ganaderos, había un ingeniero industrial con un puesto muy importante en una empresa a nivel nacional y había un registrador de la propiedad. Y esos eran los representantes de estos propietarios. Esa es la realidad, no hay otra. Bueno, al final hemos visto que la única figura que permitía avanzar para aquí es la sociedad limitada. Es la única figura existente en nuestro entramado jurídico que permite que un grupo de personas como nosotros se agrupen y constituyan una sociedad para gestionar conjuntamente sus propiedades. No hay otra. No hay otra. En su día, en la ley básica, lo habíamos hablado y se introdujo una disposición adicional estableciendo que el Estado desarrollaría una figura. No se desarrolló, pero tampoco pasa nada. La sociedad limitada nos vale. Pero es una pena que no haya una específica para un aprovechamiento como el forestal, porque claro, resulta que a veces hablamos de los aprovechamientos ultra rápidos forestales a 10 o 12 años. Caray, eso son 3 legislaturas. ¿Alguien piensa que un aprovechamiento a 3 legislaturas es un aprovechamiento economicista ultra rápido? Hombre, no sé. Yo no conozco otro que no sea el forestal. Yo creo que el forestal es para gente un poco soñadora, un poco romántica, que cree en el rural y que apuesta porque ya no hablemos a 30 años, de un aprovechamiento a 30 años y cómo van a estar los mercados a 30 años. De manera que eso, las leyes, la fiscalidad de este país debería recogerlo. ¿Qué pasa con esto? Bueno, nosotros hemos dicho, bueno, a una sociedad limitada que cumpla una serie de requisitos,
forestales, le reconocemos el interés forestal. Y eso es una SOFOR, una sociedad limitada que tiene reconocido el interés forestal porque cumple unos requisitos. Y que su objeto social únicamente puede estar dirigido a hacer lo mismo que haría un propietario en su parcela para este conjunto de parcelas. La SOFOR no se puede dedicar a nada más. Que das servicios forestales o que quieres, bueno, pues eso haces otra empresa o haces algo y lo das, como desde la SOFOR no puedes. Ahora, ¿qué es una SOFOR? Y ahora entraré muy rápido en algún detalle más, porque me gustaría dejar otra idea. Una SOFOR realmente no es nada. O sea, todo esto que nos da un trabajo inmenso, a mí esto me está costando sangre, sudor y lágrimas. Yo he tenido años de poner en el presupuesto 2 millones de euros para esto y no gastar sin un euro, porque esto cuesta. Llevamos años sin introducción, pero bueno, ya hay 2. Este año nos han pedido 5, yo espero que el año que viene nos pidan 20. Y vamos avanzando. Pero esto cuesta mucho sacarlo adelante. Estos son 7 años de trabajo de gente muy comprometida con todo esto. Bueno, se me acaba de ir ahora el santo al cielo. Estoy intentando resumir tanto que la idea que les quería trasladar. Con el símil de las cooperativas. Una SOFOR realmente no es una cooperativa. Una SOFOR es un equivalente, por ejemplo, algo que más o menos conocemos todos, que para allí para nosotros también tiene que es el ámbito de la leche. Bueno, una SOFOR es el equivalente a una explotación lechera familiar. Es el equivalente a una explotación lechera. Nada más. O sea, todo esto para gestionar conjuntamente 100 hectáreas, que es pues simplemente 100 hectáreas que gestionamos conjuntamente. Eso no es un mundo. Es una necesidad básica, pero no es más que una unidad de gestión. ¿Pero qué estamos? Metiendo el mundo forestal en el mundo real. ¿Por qué? Bueno, yo he oído aquí, y está bien, que pidamos que en un deslinde se pida un título registral en un deslinde y demás. Bueno, ningún propietario forestal de Galicia tiene títulos registrales, ninguno. Ninguno. O sea, ¿qué es una explotación forestal en Galicia? Bueno, pues una parcela más o menos reconocida, con unos títulos que puede parecer un pergamino histórico de hace 300 años, que la última división que se arregló fue hace 2 generaciones, en la que crecen árboles, mucho, pero crecen árboles. Bueno, ¿y eso es una explotación? ¿Eso jurídicamente qué es? Se vende madera, con una declaración jurada que eres tú al que corresponde en la herencia esa parcela. ¿Eso qué quiere decir? Que no somos nada, los forestales no somos nada. Gestionamos, hablamos, pero en la realidad jurídicamente que somos nada. Mucho terreno, muy dividido, en el que crecen muchos árboles, en Galicia. Y eso hay que darle una forma. Esto permite dar un paso y constituir de verdad una explotación. Dentro de una SOFOR hay derecho a pedir una concentración de los terrenos, que la tienen que hacer ellos. Y en 2 años, no podemos hablar de procesos de 30 años, pero se la pagamos la administración al 100%. ¿Y qué significa hacer una concentración? Pues una concentración significa tener títulos registrales, significa que ya estás constituido y existes. Y estas parcelas pueden ser una herencia, ahora no es nada. Estas parcelas en las familias gallegas no están dividiendo el monte, no quieren el monte, porque no les da nada y no quieren digamos, la responsabilidad de gestionarlo. Insisto, tenemos 15 años para darle la vuelta a esto. Bueno, como marco legal, pues vemos que, bueno, que había en el 2003 un plazo de 2 años para una modificación de la ley de sociedades, no se hizo, pero bueno, tampoco es imprescindible. Nosotros en el año 2012 reconocimos pues, esas agrupaciones de propietarios y hicimos el año antes, en el 2011, un decreto que regulaba estas sociedades de fomento forestal. Insisto, sociedades limitadas que tienen reconocido un interés forestal. Bueno, básicamente pueden pertenecer propietarios o no propietarios. Es una figura encaminada a unir pequeñas propiedades, no favorecer más al que ya es un gran propietario en Galicia. Ninguna persona puede aportar más del 30% de la SOFOR. No se trata de que un gran propietario con 4 satélites tenga un beneficio. No, no. Lo que queremos es que los propietarios de pequeñas propiedades se junten y gestionen de forma viable grandes superficies. Bueno, voy a agilizar un poco. Básicamente, ¿cómo las planteamos? Bueno, las planteamos con unas superficies mínimas.
dependiendo del uso directo que se le vaya a dar. Si es para fruto, por ejemplo, para producción de castañas, un aprovechamiento más que interesante en Galicia, bastan 15 hectáreas. Si es para la gestión conjunta de masas autóctonas, porque en Galicia tenemos pendiente crear un registro por ley, las grandes superficies continuas de una cierta dimensión y edad mínima o media del arbolado tienen que gestionarse conjuntamente, ya no vale parcela a parcela. Con 25 hectáreas ya lo puedes hacer a través de una software. Y para aprovechamientos generales, madera, maderas y pastos, hace falta 50 hectáreas. ¿Y esta superficie cómo? Pues hasta en 3 cotorredondos. ¿Y qué son cotorredondos? Pues 3 perímetros de superficie que entre todos sumen esa superficie. Claro, si vamos para atrás, pensar en un cotorredondo con ese sudoku es complicado. Bueno, ellos, ¿qué es lo que nos tienen que presentar? Son cotorredondos donde al menos el 70% de la superficie sea de socios de la software. De manera que esas manchas que veíamos, hacemos perímetros en los que el 70% de la superficie es de la software y para nosotros eso es un cotorredondo. Sumando hasta en 3 cotorredondos estas superficies que hemos hablado, se puede constituir una software. ¿Por qué es importante el cotorredondo? Porque el cotorredondo que presentes, cuanto más grande es, más difícil es llegar al 70%. El cotorredondo, la software tiene derecho a pedir la concentración privada. Y a los no socios se les aplica de forma obligatoria esa concentración privada. Ventaja principal, separar en lo posible los no socios de los socios, intentando darle cohesión a esto que no la tenía. El no socio le obligamos, pero también tiene un beneficio, y es que sin un coste va a tener sus títulos registrales y va a tener sus terrenos también agrupados, y esperamos que en muchos casos acaben uniéndose a la software. Una discontinuidad tipo autopista, tipo límite provincial, tipo río, para nosotros no es una división. O sea, un cotorredondo que esté partido por una autopista, para nosotros sigue siendo un cotorredondo. Porque tenemos que dar facilidades. Si ya a todas las naturales que han visto le añadimos problemas administrativos, no llegamos. De manera que un cotorredondo puede estar entre 2 provincias, si son gallegas, claro, no puede ser entre Lugo y León. Pero si son gallegas, puede estar entre 2 provincias. No pasa nada. Y distancia entre ellas, bueno, lo único requisito que les pedimos es que estén en un único ayuntamiento o en 2 ayuntamientos colindantes. Al final son terrenos, como ven, muy agrupados. Entornos de valles, entornos de zona, y tienen pues un planteamiento muy interesante. Al final, pues el objetivo es realmente conseguir pasar de esas 3 hectáreas de superficie media en hasta 20 parcelas a gestionar en superficies como mínimo de 50 hectáreas. El fin último no es quedarnos aquí. Para nosotros el fin último es que en una determinada zona haya un conjunto de sofores que gestionen conjuntamente. Si además conseguimos que gestionen adecuadamente, como nos decían siempre en la escuela, lo bueno y lo malo de la naturaleza es que le da igual producir madera que no vale más que para quemar, que ahora tiene su precio, o una madera de primera calidad para sierra, la software puede ser una oportunidad de volver a gestionar bien, aplicar una buena silvicultura, pero algo más. Es relativamente fácil que una agrupación de 10 o 12 softwares, si llegamos a ella, pueda poner en el mercado 5 o 6.000 toneladas de madera anuales. Bueno, de vender como se está vendiendo ahora de cualquier forma y sin calidades, parcela a parcela, pasar a vender 5 o 6.000 toneladas de pino, por ejemplo, de eucalipto, de buena calidad, en parcelas suficientemente viables para gestionar, que además tú le puedes decir al comprador, no, yo no te vendo 6.000 toneladas, yo te vendo durante 5 años 6.000 toneladas de estas calidades. Eso no tiene precio. Un maderista en Galicia conseguir lotes de madera uniforme, sobre todo para sierra, y garantizar suministros, porque es un vía crucis conseguir madera, a pesar de los 8 millones prácticamente que se cortan, pero es muy complicado, muy caro. Esto puede facilitar mucho la vida a los maderistas, transformar parcelas que no valen para nada en herencias,
en partes de un proyecto, en parte de una explotación, y generar unas rentas. Esto no va a hacer millonario a nadie con pequeñas parcelas, pero lo que va a conseguir que donde producían 1, produzcan 5 o 10. Y un último apunte. Uno de los principales problemas que tuvimos, y tenía que ver con esa orientación única, tenía que ver con la fiscalidad. Desde el punto de vista de funcionamiento estricto con una sociedad limitada, había una doble imposición. Por un lado, una fiscalidad muy importante como sociedad limitada, que estábamos intentando adecuar esa fiscalidad a la de un propietario forestal, porque nos parecía justo, pero además con una doble imposición, porque en un reparto de participaciones después el socio tiene que volver a tributar. Pero estamos llegando a un funcionamiento diferente y, por explicarlo, y que algunos de ustedes conocerán, muy similar a lo que es un convenio forestal. En un convenio, la comunidad vecinal lo que establece es un contrato con la Administración que adelanta inversiones, la Administración gestiona e incluso la Administración subasta la madera por la Ley de Contratos del Estado. Pero ¿quién factura? La comunidad vecinal. Con lo cual, al final, a lo que estamos llegando y lo que está permitiendo que esto avance es que la SOFOR es un instrumento de gestión conjunta que aplica un único criterio de gestión para toda esa superficie, pero quien factura las aportaciones es cada propietario en función de la superficie que aporta y quien factura cada venta es cada propietario en función de la superficie que aporta o de algún otro criterio. De manera que la fiscalidad para cualquiera de estos tiene las ventajas de la SOFOR y la fiscalidad sigue siendo la de un propietario forestal. He dejado las cuestiones con pinzas, las he solo planteado, en este tiempo es imposible, pero bueno, espero que al menos una idea de lo que son las SOFOR y lo que supone para nosotros haya quedado claro. Muchas gracias. Pedro.